Hola a todos, bienvenidos, los que están en YouTube y los que están aquí en la iglesia. Buenos días, casi tardes. Domingo 9 de noviembre, ¿no? Un día antes de recordar el nacimiento de Martín Lutero. Ahora. Justo mañana es mi cumpleaños y cumplo con el día que nació Martín Lutero. Ahí les encargo. Y el Martín Lutero ni te topo, brother. Ya deja de decir, ¿Eh? es mi cumpleaños, ni Sí, te... exacto, ni siquiera fue ese día. No, pero si apenas me enteré hace un año, un par de años y yo. ¡Ah, qué padre, qué loco! Bien chistoso. Pero bueno, It es nuestro. No me acuerdo cuál es la serie, qué aplicación de la serie, pero lo que sí es. El domingo pasado teníamos una escena en la mente, ¿se acuerdan? ¿En qué escenografía llevamos la prédica? ¿Qué estaba pasando? ¿Se acuerdan? ¿No? Era un juicio, ¿no? Y estaban toda la humanidad, los saduceos, los gentiles, todos, ¿no? Los romanos, todos en el juzgado, en los acusados. Y Pablo fue presentando todos los casos les voy a explicar por qué los gentiles no tienen excusa, por qué los saduceos, qué pasa con los judíos, con todos. Y nadie pudo decir, yo sí me salvo, yo por obras sí puedo entrar al cielo, yo sí la armé. Dice Pablo, no pueden. Entonces, nos quedamos en el momento en el cual, como en las series estas, no sé, buenas, que cuando va a cambiar de capítulo, está una escena y que dices, ya que, o sea, algo emocionante, y ya que va a pasar, se acaba el capítulo y tú, no, no puedo no ver el siguiente capítulo. Nada más en que empiece, 5 minutos y ya la quitamos, ¿no? Entonces, como que tú vas ahí con la serie, te van conectando, entonces nos quedamos en la parte como triste, que es como de ya todos quedó evidenciado el pecado por diferentes razones y hay una sentencia. Y el juez como de, tienes razón, Pablo, sí hay que ejecutar la sentencia. Y ¡pum! Culpables todos, ¿no? Y todos como de, chin, ¿y ahora qué sigue? Y nos quedamos en Romanos 3:20. Justo decía, terminó la predicación pasada. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Dios, ya me di cuenta que todos son pecadores. Y otra vez, como decía Scar, así que son culpables. Y en ese momento en el cual ya todos quedamos como de, ya valió, como de, chine, ¿ahora qué hacemos? Viene el siguiente versículo. ¿Alguien tiene ahí después de Romanos 3:20 cuál es el siguiente versículo? El 21. El versículo que dice, ¿cómo empiezan? Ah, por la ley. Y dice en el 3:20 culpables. Y en el 21 empieza con las primeras dos palabras, ¿cuáles son? Pero ahora, o sea, palabras tan sencillas y tan complejas, porque imagínate en un juicio en el cual están diciendo cadena, sentencia de muerte, y que el juez diga, sí, bueno, pero a ver, espérenme. Ay, ¿cómo se debe quedar el acusado? Que diga, es culpable, sí, pero a ver, espérenme. Entonces, no manches, ¿no? Como un respiro de vida, como, ¿qué va a decir? ¿Ahora qué? O como tan solo en cualquier conversación, ¿qué significa el pero ahora? Ay, te ves súper bien, pero ¿qué? Ajá, a ver, termina tu frase. No, nada, no, pero ¿qué ibas a decir? Pero, exacto, ¿no? Ajá, el pero ahora le cambia el sentido a la oración anterior. ¿Estamos de acuerdo? Es como de, no, yo era bien relajento en la prepa, pero, Ya se toma. ajá, pero ¿qué? Ahora eres peor, ahora eres mejor.
Lo que sea que vas a decir va a cambiar lo que estabas diciendo antes. Entonces, por eso es tan potente entender de repente a lo que se refiere Pablo con cada palabra. Por eso les digo, es importante analizar cada palabra. El pero cambia todo el sentido del evangelio. Porque te vengo presentando un juicio en el cual todos son culpables. Y todos dicen, sí, somos culpables. Nadie puede decir que no podemos, no podemos. Ya buscamos razones, ya hasta el más justo de los justos, que son los saduceos, no pudieron. Los judíos, que son el pueblo de Dios, no pudieron. Los gentiles, no pudimos. ¿Qué hacemos? Entonces, el pero ahora le da un giro de tuerca a todo el evangelio. Y hoy vamos a analizar 3:21 al 26. Y empieza, pero ahora, y dice, aparte de la ley, aparte de lo que ya les quedó claro, todos sí perfectamente entendimos la ley, sirvió para ver nuestro pecado y que no pudimos armarla, solo Jesús pudo cumplir la ley y no pudimos como seres, como humanidad. No lo logramos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay algo nuevo. Dice, pero ahora vamos a ver la justicia de Dios. Y empieza a escribir qué es la justicia de Dios. Y acuérdense que estamos en la serie La justicia de Dios y el Evangelio. Entonces, el objetivo de esta serie es durante antes de terminar el año que podamos entender bien completamente en una explicación muy sencilla a las 3 de la mañana que te levantes por un snack al refrigerador, iba a decir al aeropuerto. ¿Qué te fue al aeropuerto? Al refrigerador. ¿Dónde quieren ir? Al refrigerador y que alguien te pregunte, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Se imaginan? Que te levantes en la madrugada y es un ejemplo que en un libro de predicación, vamos a ver. Dice, ¿cómo saber que alguien está listo para una predicación al día siguiente? Cuando la puedes explicar a las 3 de la mañana en la cocina. Y él así lo dice, en una conversión de las 3 de la mañana con mi esposa, me pregunta, ¿de qué predicas mañana? Yo no puedo ponerme a decirle, bueno, voy a tomar como base esta parte, pero no, a esa hora no te va a poner atención, es como de, "Ay, ya mañana la escucho, gracias". Es de cómo la justicia viene por medio de la fe, las partes de la justicia, que puedas explicarlo bien a las 3 de la mañana es un indicio de ya entendí bien qué significa la justicia, la gracia, el evangelio, toda esta parte, ¿va? Y aquí empieza a ser el punto más álgido o el punto principal o central de lo que es el evangelio. Porque otra vez, como una serie, como una película, no termina con la parte de que ya se enojaron, se separaron. Esperas que haya un punto de reencuentro, como un truco de magia, ¿no? Es tu carta, sí, ya desapareció. ¿Y luego qué? Tiene que aparecer, ¿no? O sea, el truco no es terminar, tiene que haber algo más. Tiene que haber una revelación, tiene que haber un final, tiene que haber un giro. Y entonces del 21 al 26 enumera todos los puntos de cómo es la justicia, para qué es la justicia, los componentes y cómo la vamos a hacer, ¿va? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, por tu amor. Mi Dios, gracias por la ley. Y gracias por tu justicia, por tu amor, mi Señor, para nosotros. Padre, te pido que hoy nos puedas aperturar los ojos, los oídos, el corazón, la mente, para que podamos entender completamente tu palabra, el Evangelio, mi Dios, y que podamos seguir avanzando en esta serie que tu objetivo es que podamos conocerte más, acercarnos más a ti y ser más como tú. Que los que la estén viendo de manera virtual y también presencial, que puedan entender lo que tú tenías en tu corazón para preparar esta predicación. Guía tú las palabras, guía tú nuestros corazones y toma control total de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces dice Romanos 3 a partir del 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
muchísimo. Es como Romanos 3 del 21 al 26 es como una barra de sneakers. Como que ¿se han visto cómo las preparan? Desdoblan así el caramelo, es un buen, lo doblan y ponen otra capa, luego el nugget, luego el chocolate, luego las almendras, lo empiezan a doblar, otra capa y así empiezan hasta que queda una barrita aquí. Y te la comes, son un buen de calorías, ¿no? Con un solo sneakers comes lo de todo tu día. Entonces de repente es como muy comprimido, como lo comenta Pablo, porque lo puede entender. Y dice, a ver, los voy a resumir un poquito en esta parte, pero como no somos Pablo, vamos a irlo desglosando un poquito a poquito. Entonces, regresando a nuestro escenario, estamos en el juicio, todos. ¿Alguien tiene, alguien que sí pueda? ¿Saduceos? No, judíos, tampoco los gentiles. Alguien que muestre un campeón como la de Troya, ¿no? Alguien que se rife por su pueblo. Nadie, ¿no? Todos menos con el Aquiles. Entonces hay como de no, 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 no. Entonces, justo cuando el veredicto está por ejecutarse, Pablo pronuncia como la salvación. Pero ahora, entonces como que se abre de repente en tu jaulita un espacio de luz, como que entra ¿qué, Pablo? ¿Pero ahora qué? ¿Qué? ¿Tú conoces a alguien que nos va a traer, que puede aventarse el pleito con Dios? Entonces, no es como un escape nada más, como que digas, ya, te libraste, ándale, ya, pues ya déjenlo ir ya. Sino es, ya que Pablo anuncia toda la ruina moral del ser humano y que no podemos hacerlo bien respecto al estándar de Dios que pidió, Pablo dice, Dios intervino con su justicia para suavizar, no, o sea, no fue para diluir la ley o para suavizarla, como ya no importa, hombre, ya no pasa nada, como profesor de la universidad. Les pedí que fuera hoy, pero ya, bueno, tienen hasta mañana y todos, barco, ¿no? Dios no es un Dios barco, sino más bien es, si hay ley, sigue vigente, pero la cumplo yo entonces. Entonces, esta justicia llega en el punto en el cual es internamente nadie pudo. Dentro de esta habitación, de todo el jurado, todos, ¿alguien pudo? No, ya quedó claro. Y dice, entonces, si no pudimos internamente con cómo somos salvarnos, tiene que venir alguien de afuera, porque del pueblo nadie pudo. ¿Quién entonces, como el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces dice, llega la justicia externa. Bueno, no sé si nos están viendo de otros países, no creo. Pero el Chapulín Colorado decía, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Entonces dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y no es una justicia, como dijimos, que uno pueda fabricar, que uno se pueda merecer, porque dijeron, internamente ya no pudimos. Ok, entonces tiene que venir de afuera. Internamente nadie pudo, una justicia externa, una justicia que viene desde afuera, pero que tiene un medio de acreditación. Y dice, por medio de la fe, y el título arriba de esos versículos dice, la justicia por medio de la fe. Entonces, esta justicia externa tiene dos características con base en este texto. Dice, a ver, Pablo dice que fue testificada por la ley y los profetas. ¿Todos tienen eso en su Biblia? Ok, ¿dónde en la Biblia encontramos la ley y los profetas? En Levítico y los profetas, en cada libro de los profetas, pero está del Antiguo Testamento. Entonces, ¿esta justicia es nueva? No es nueva. Y aquí empieza como que cambiarte un poco la perspectiva, porque para la humanidad es como de, y que alguien te dijera, ya tienen el medio de salvación, y todos de, ¿cómo? Si ya vimos que no pudimos. Es algo nuevo, tiene que venir algo de afuera. Sí es algo externo, pero no es que sea nuevo. No es un invento del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a este momento. A Dios mismo, como hasta ahora nos recordó Inesita, Dios mismo vistiendo al hombre desde Adán. En cada momento, Dios cubriendo al hombre con la justicia que el hombre nunca pudo lograr. Y no es que se le haya merecido a Adán. Adán no se merecía que lo cubrieran con pieles.
Dijo, yo pequé, me escondí de ti. Y sí, equivocamos y empecé a echar culpas y toda esta parte. ¿Y qué dice Dios? Les tejió ahí como su... eh, Dios, acá, tejiéndoles sus túnicas de piel del primer sacrificio en la Biblia. Entonces, los viste. No se la había ganado a Adán. Él estaba merecedor de la muerte porque Dios le dijo, de que coman de eso, van a morir. Si hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado con la serpiente? ¡Pum! Y Adán y Eva que hubieran dicho, chin, sí nos dijo, sabíamos que iba a pasar. Y luego Eva y Adán, chin, sí, no, sabía perfecto. Y él fue lo que Dios les dijo. Y aún así sí hubo muerte. Mató a un animal para cubrir y con la sangre pagar el pecado y los cubrió de su pecado y de su desnudez, que dijeron, estamos desnudos, no sabemos qué hacer. Dios cubre con algo que no era merecedor de parte del hombre. No se hicieron acreedores. Porque estaba, ¿no? Que iba a morir, iba a derramar su sangre. Exacto. Por eso, La justicia ya estaba presente. Ya estaba ahí cubriendo el pecado del hombre de manera externa, de manera que llegaba a cubrir Jesús. Pero ellos no la podían ver. Simplemente fue como de, nos hizo túnicas y nos sacaron del Edén. Vámonos de aquí. Cuando no entendían esta parte, entonces se revela por medio de la fe. Pero siempre estuvo ahí. Y segunda característica de esta justicia es que no es parcial. Y ahí es donde de repente lo correcto hubiera sido tal vez que todos estaban vestidos con sus túnicas, los saduceos diferentes a los escribas, a los fariseos, diferentes, los judíos pues si quieren con sombrero negro de los de Mazarik en Polanco o su kipa, los ortodoxos con sus carilitos y los gentiles pues no sé, con una gorrita o un suéter, ugly sweater de Navidad, ¿no? Todos ahí. Y de repente con esta nueva justicia, todos como de, ya no tiene sentido que estemos con estas separaciones, que es lo que Pablo intenta con toda la carta de Romanos. Ya no hay ni griego ni judío, ya es para todos. Entonces, segunda característica de esta justicia que revela Pablo es que no es parcial, es universal. Y lo deja claro en cuando dice, porque no hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta frase no es que haya sido para humillar, como, eso fue como de ya todos les quedó claro, sí, perfecto. Más bien es para poder nivelar el terreno. Todos son iguales ante los ojos de Dios, como la película esta de Chicas Pesadas, que todas están peleadas y se separan en la cancha de básquetbol. ¿Quién ha sufrido esto? ¿Quién ha pasado por esto? ¿Quién ha pasado por esto? ¿Ven? Todas somos iguales, ¿no? Así como que Pablo en su estrado igual. ¿Quién ha sufrido esto? ¿Quién en algún punto da bien? Quítense la túnica, o sea, todos son iguales. No que te corten los careles, pues, pero no pasaría nada ya, porque dice Pablo, eso ya Dios es inclusive, o sea, las circuncisiones del corazón, tus careles, perdóname, pero podrías no traerlos y aún así, o sea, no habría diferencia en tu corazón, hermanito, ¿va? No es que los quiera humillar, sino más bien es, todos son iguales, dejen de mirarse por el hombro los saduceos a los judíos y los judíos a los gentiles. No son más que el otro, todos son iguales. Y todos estamos igual que no pudimos alcanzar esa, todos estamos reprobados en esa parte. Pero más que verlo por la parte reprobada, ver por la parte de todos necesitan. Ah, trae sus vans. Todos necesitan un salvador. Saduceos, su campeón. No tenemos. Judíos, no tenemos. Gentiles, no tenemos. Perfecto. Todos están iguales, todos pecaron igual. Ya el que traigan eso no importa. Sí, estamos de acuerdo. Va. Perfecto. Entonces, estando con que todos requieren a alguien que venga a sacarlos de la cárcel. Y todos, sí. Entonces, todos son iguales en este estatus. Pablo tiene que llevarlo así tan, ¿cómo se dice? Cuando el queso Oaxaca, desmenuzado, deshebrado, para que puedan entenderlo. Y todos, ok, o sea, más bien es, requerimos un Salvador. La justicia de Dios no discrimina. Sí, obviamente el Evangelio te va a humillar al orgulloso, por eso dicen, una piedra que caerá sobre el altanero,
pero servirá de apoyo para el que se humille, levanta al caído. ¿Va? Ahora, ¿cómo ya que todos dijeron, sí requerimos un salvador, no tenemos entre nosotros a nadie, si nos recomiendan a alguien, por favor, avísenos, porque sí requerimos salir de la cárcel y no nos gustaría entrar al fuego eterno. Así que, ¿cómo le hacemos? ¿Quién conoce a alguien? Perfecto. ¿Cómo es la mecánica de la justificación? Y Pablo usa tres como imágenes. ¿Va? Y esto viene en el versículo 24 y 25. Toda la predicación de hoy va a ser nada más Romanos 3 21 al 26. Y en el versículo 24 y 25 dice, bueno, a ver, va a presentar tres imágenes, ¿va? Estamos, y dice, ¿cómo va a actuar esta justicia? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo nos organizamos, chavos? Perfecto, pues ahí le va. Primero voy a ponerles una metáfora legal, porque estamos en un juicio. Después una metáfora comercial y después una metáfora sacrificial. Como veíamos en la mañana, son tres puntos, ¿sabes? Como tres bloques, por así decirlo. Y está diciendo, Pablo, vamos a ver la parte legal, la parte comercial y la parte sacrificial. La metáfora legal dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, Dios no es que diga, como el profesor, ya no hay bronca, ya váyanse ya. Tienen 2 minutos, me voy a voltear hacia allá. O no aplicó la de ¿quién agarró mi iPad? Vamos a apagar la luz, la regresan y ya no pasó nada, ¿no? Es como de, no me quiero hacer de la vista gorda. Dios no puede hacerlo porque es un Dios justo. No es como que haga de cuenta que no pasó nada. Simplemente es declarar al justo culpable, ¿sabes? No porque el culpable cambió su historia, sino porque Cristo tomó ese lugar en el juicio. Entonces, la justificación de Jesús no es nada más una parte emocional, una parte, ¿cómo decirlo? Como la parte romántica, como decíamos en la mañana, fue una transacción legal. Porque Jesús diciendo, yo sé perfectamente cómo funciona esto y se requiere un pago. Entonces, vamos a hacer una transacción legal, yo con Dios. Y dice Pablo, y es gratuita, no porque no haya costado nada, sino porque a ti no te costó. Y conocen cómo es la ley cuando te piden que pagues fianza. Se le dará una fianza de tal. Y en las películas, cuando de repente llega alguien y, Jiménez a la reja, ¿qué pasó? Alguien pagó tu fianza, ya te puede decir. Siempre es así las escenas, ¿no? Entonces, tiene que pagarla él en ese momento de lo que traiga ahí la persona, adentro de la celda. Tu sentencia, tu fianza es de 5,000 pesos. Ok, perfecto, va. ¿Acepta tarjeta? ¿Sabes? Más bien es, digo, si la puedes pagar en ese momento, pues, no sé, nunca he estado como en una situación así, gracias a Dios. Sí, no, que nunca me he tenido. Pero bueno, a lo que voy es, casi siempre la escena que vemos es cuando no puede pagar la fianza la persona, llega alguien más y ¿quién pagó mi fianza? Él, ay, gracias, Iván, ¿no? ¿Quién pagó mi fianza? Tu papá o tu amigo, o tu esposa vino por ti. Alguien vino por ti, pagó tu fianza. Y es igual de legal, no es como que diga el juez, ¿quién pagó la fianza? Pero no sale de sus cuentas de bancarias. Uy, no, entonces no cuenta. No, no es así. Hay una paga legal que cumple con la sentencia del juez y él dijo, me pagan a mí 5,000 pesos y libero a esta persona. Si alguien los paga, quien sea, se puede ir. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona la ley. Entonces Cristo cumplió con esa parte, la metáfora legal. ¿Cuál es la metáfora comercial de Pablo? Dice, mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces, tomando este ejemplo, ¿quién pagó nuestro rescate? Cristo. Justo la redención es ese rescate que se pagaba por liberar a un esclavo. Entonces, Cristo no solo cancela tu deuda, sino que compra tu libertad, ¿sabes? Compra tu libertad con su sangre. Es la parte comercial. No solo fue una parte legal de, él ya se puede ir, ¿verdad, juez? Sí, ya se puede ir porque ya pagaron por él. Perfecto, yo pagué. Sino más bien es, ahora bórrenle esa parte y yo voy a pagar con mi sangre. Vamos a hacer una transacción comercial.
Te entrego esta parte y me entregas la libertad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces viene una segunda dinámica en la justificación. La primera, ¿cuál es? La parte legal en la cual sí pagaron bien por nuestro pecado y no debemos nada ya. No tenemos por qué estar en la cárcel, porque alguien ya pagó. La segunda parte es la comercial, una transacción, una compra-venta, y que de repente llega Jesús y dice, ¿cuál es? ¿Qué es lo que debe? Muerte. Ok. Y dice, yo traigo este historial. Vamos a hacer la transacción. Y Dios ve, perfecto, es bueno, sí, se puede hacer la transacción. Va. Y bien, eso nos lleva al tercer punto de la dinámica de cómo funciona esta justificación. Y Pablo lo dice, a quien Dios puso como propiciación. Hace rato veíamos la escena de cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y estaban los querubines así como, no sé, con sus alitas de oro, bien bonitos. Y en el centro soltaban una gota de sangre del cordero. Ahí entraba la propiciación, la paga del pecado. Entonces, dice, a quien Dios puso como propiciación es la metáfora sacrificial. Y en el antiguo pacto, la sangre de sacrificio caía sobre el propiciatorio, ¡pum! Y el pecado era cubierto. Entonces, Cristo no solo ofreció el sacrificio, sino Él fue el lugar del sacrificio. Y en la cruz, Dios no ignoró chin, ya váyanse, ya no, sino más bien es, la vamos a cumplir con mi propio Hijo. Lo voy a poner a Él, que cumpla con su sangre en un lugar santísimo, en el templo que es Él, por todos. Y vamos a hacer ese intercambio. Él merecía libertad completa, poder, autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lo que hay. Lo menciona desde que liberó, desde que cruzó el desierto. Pasa las tentaciones y se le entregó poder. Él ya tenía poder. Lo vemos en todas sus sanidades. Tus pecados son perdonados. Ve, ya tenía el poder, esa autoridad. Él ya tenía todo ese bagaje. Y de repente, ok, pero entonces si vas a morir, ¿qué hago con esta parte, con tu herencia? Que ya pues, es lo tuyo. Como cualquier transacción legal. Por eso está bien verlo como una transacción legal en la cual no se brincaron ni una. Y lo dice Pablo, no puede pasar. ¿Sabes? No hay nada que cambie esta ley. Si no habrá ni una tilde diferente entre esto hasta que sea cumplido. Entonces, lo que están diciendo es, ¿y qué vas a hacer con todo lo que tú ganaste, con toda la herencia? ¿Qué hacemos con toda esta parte? Y Jesús en vida lo dejó en herencia. Le dice a Pedro, en ti deposito las llaves del reino, tu autoridad te es dada, lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado en el cielo. La entrega y la pone por cabeza a toda la iglesia, como dice Efesios 1. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos nos fue entregado. La herencia la dejó. Entonces fue una transacción completa, un intercambio, como sabemos en todo lo físico. La energía, la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma, solo se traspasa. La herencia igual. Pues lo tuvo que llevar. Lo tuvo que llevar al cielo y dice, cuando ya me lleve, yo se los puedo mandar. Sí, hay muchas cosas, lo platicamos el otro día, que de repente es complicado entenderlas. Tan solo ¿por qué en cuanto muere Jesús dice, no me toquen, no me pueden tocar ahorita, porque no he subido? Y se quedan de, ¿cómo que no te podemos tocar? Hay muchas cosas porque no había subido al Padre, que no era porque todo es un intercambio en el mundo, aquí en el cielo, todo es igual. Entonces él traía pecado porque bajó al infierno por todos y llegaba cargado ¿de qué? De pecado. Entonces, y era el sumo sacerdote que traía todo el pecado del mundo. ¿Qué tenía que pasar con el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés cuando mataba al primer borreguito? Ya el pecado de la persona se pasó al borreguito. Ya lo traigo yo.
Ahora denme un borrego para mi pecado. No era mío, pero ya lo traigo yo. Para poder entrar al lugar santísimo tengo que librarme de ese pecado. Si no, voy a morir. Entonces, ya habiendo muerto, tengo que subir al Padre, volver a entregar esta parte, ¿sabes? Tengo que terminar el ciclo allá arriba. Y si me tocan, pues ustedes van a morirse porque van a traer el pecado, la sentencia sobre ustedes. Todo el pecado, no como antes que matabas uno porque pequé de esto, otro porque pequé del otro. Exacto. Era sangre de un animal. Y cuando murió Cristo, pues, con su sangre cubrió todo, ¿no? Cubrió todo lo de todos, pasado, presente y futuro. Entonces, en él absorbió todo, la transacción completa. Apenas entré a un trabajo nuevo y justo en la entrevista, pues está bien curioso porque, digo, mi hermana trabaja en recursos humanos y siempre te preguntan como tus habilidades, ¿no? Tus cualidades, así como de, o aunque no te las pregunten directo, como que las tienes que ir detectando, ¿no? De si esta persona es, no sé, a ver, ¿cuáles serán características que buscas en alguien cuando lo entrevistas? Como habilidades blandas o cualidades que es importante que tenga la persona o no. Tolerancia a la presión, este, pues adaptabilidad al cambio, mm, ¿Ok? y mm, multitasking, ¿no? Que esté disponible. Oh, ¿Y cómo te das cuenta de eso? ¿Le preguntas, ¿eres multitask? No le puedes preguntar eso. No, ¿Cómo lo vas detectando? Sus cualidades. pues, eh, poner en marcha esa habilidad. ¿Ok? Entonces, por su historia y por sus actos, ¿no? Por sus hechos es como de, ya lo vi, me contó de cómo resolvió esto en el pasado y ya puedo concluir si es bueno para soportar la presión, si es bueno para adaptarse al cambio con base en lo que ya me contó y sus respuestas, ¿no? Esa es otra forma de cómo podemos conocer a Dios. Y aquí justo en esta parte, en el 25 y 26 versículos de Romanos 3, nos deja Pablo como una evidencia para que conozcan cómo es Cristo, cómo es Dios. Y te cuenta cómo lo resolvió para que tú puedas concluir, ah, así es Dios. Con base en lo que ya hizo, con base en su historia y sus hechos y el acto y cómo lo hizo, concluyo cómo termina siendo Dios. Y dice, primer punto, una de las características de Dios. Ahorita digo cuál es. Dice Pablo, durante siglos Dios había pasado por alto los pecados de los hombres, no porque los olvidara, sino porque esperaba el momento en que Cristo los cargaría a todos. Y entonces, para la Biblia, para Dios, para toda la humanidad, la cruz es el punto central, así como la cruz marca el punto, ven que a veces dicen, la cruz marca donde está el tesoro, igual aquí la cruz marcó el punto central de la historia humana. Entonces, la cruz nos demuestra que cómo fue Dios. Si pasó por alto y aguantó tantos años a que llegara a la cruz, ¿qué podríamos decir de Dios? ¿Dios cómo es? Justo, porque ejecutó su sentencia, pero si fue como de pecado aquí, va, pecado acá, y no me tienen que pagar como lo hizo Cristo Jesús, específicamente en ese porque tuvo que haber sacrificio, pero cuando el sacrificio pasó por alto los pecados anteriores. O sea, dice, durante siglos, siglos, no un día, durante siglos Dios había pasado por alto los pecados de los hombres. ¿Qué te dirá eso de alguien? Paciente, porque fue por años. Entonces Dios demuestra su paciencia a través de esta parte, porque pasó por alto por siglos, no porque se lo olvidaran, simplemente porque esperaba el momento en el cual Cristo cargaría todos los pecados de la humanidad y fue como el punto central. Entonces, si Dios era justo, ¿cómo perdonó a Abraham? Si Dios era justo, ¿por qué le dijo, encuéntrame un justo y no lo encontró? ¿Y por qué le permitió eso? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, yo tendré paciencia de que tenga paciencia, tendré soberanía, porque tendré...
¿Sabes? No tenía por qué haberlo hecho. ¿Por qué fue aguantando tanto tiempo para ejecutar la sentencia en el centro con Jesús? Porque es paciente. Sabía que Jesús iba a pagar todo eso en un futuro. Y dijo, puedo esperar a que llegue Jesús, a que pague por todos ellos. Y a partir de Jesús voy a ser paciente a que todos los que sigan después, incluso, sé que van a seguir pecando, porque es su manera, y ya demostraron en el juicio que nadie pudo hacerlo con sus propias fuerzas. Va. Segundo característica que encontramos de Dios que nos demuestra su palabra. Y dice, para manifestar su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios demuestra su coherencia. Entonces, en Cristo, Dios no sacrificó su justicia para mostrarnos amor. Nos mostró su amor cumpliendo perfectamente la justicia. Suena como medio tricky, ¿no? Pero así es, lo voy a repetir. No sacrificó su justicia, como diciendo, no, fue barco. No es que haya sido barco porque te ama. Más bien es, mostró su amor por ti cumpliendo la justicia. Dilo como un papá que el hijo hace algo malo y no lo castiga, como de, bueno, ya no importa, no pasa nada. Y hoy en día, los que son papás de ya hijos más grandes, con más ahorita Inés y Jaime, pero qué es, sí, ya se me fuesen, pero yo con los hijos todavía no puedo ver tanto el efecto de ponerles límites. ¿Qué es peor para un niño? ¿Que le pongas límites y lo regañes y lo quieras corregir? ¿O que por amor le dejes hacer lo que sea? Cualquiera podríamos saber la respuesta correcta. Bebés, corazón, como que los dejas que hagan lo que quieran, ¿no? Porque están chiquitos. Pero ya en la adolescencia, ya sí los tienes que poner límites y los tienes que corregir a Les tiempo. tienes que poner límites. No, y desde ahorita también, ¿eh? El otro día fuimos a los juegos del McDonald's y esta cosa. Y sí lo tuve que traer y así de platicamos y no le puedes prestar jugar con un niño, ¿no? Pues al final son niños. Y no, el otro estábamos aquí. Y no sé qué hizo de repente. Estábamos en el baño, ya me acordé. Estábamos en el baño y de repente Tobías me pega. Cualquiera diría, pues un niño. No pasa nada, es un bebé. Pues yo se agarré y le pegué también. No te agarró. Sí, yo. Ah, sí. Como lo sé. Y así empecé. Y obviamente fue como muy vistoso. Y sí, Carla me dice como de, creo que nada más quería jugar. Y le dije, sí, pero si me lo haces a mí no hay bronca, si lo hace a alguien más, yo no quiero tener un hijo que nada más puede pegar así que a la cara tan sencillo. Entonces no lo hice por este suceso, te lo hice para corregirlo y que no lo haga con nadie más. No está bien. Entonces tan solo ahí es como de, ¿quién fue más amoroso? ¿Sabes? El ahorita de momento y no le pego porque lo amo, o un como lo amo, le tengo que corregir para que entienda que su vida va a ser mejor no pegando a la gente en la cara, porque es algo que él trae. El otro me despertó así. Está dormido y ¡pum! Y yo que me pone los puños y ahora pegarme los puños y quería jugar así como a puñito a saludar. Y yo, no manches, totes. Sí, así me despertó de un trancazo. Él sí está chistoso. Entonces, pues sí, dices, es un bebé y lo que tú quieras. Sí, perdóname, pero prefiero amarlo a través de cumplir él la sentencia y decirle, estuvo mal lo que hiciste. ¿Y cómo va a entender él que estuvo mal? Diciéndole, estuvo mal que pegaste, no puedes pegar. Lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, tienes que aclarar, esto estuvo mal. Tienes que decir, sí estuvo mal, sí me lastimaste, sí cometí pecado, Dios. Mientras más lo suavices, menos acreedor o menos te sabe la liberación, menos te sabe la sentencia. Ay, que tanto es poquito. Como decía Carla, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque eres consciente de, no, es que no fue nada más dos taquitos. Ya me di cuenta que sí tengo gula.
soy alguien que no tiene control en la comida. Y cuando lo haces cruento y que lo haces severo, y de repente, no manches, dos son muchos, no manches, pero eran de tripa. Esos no, las tortas de tinga, ¿no? Que son como ilimitadas. Entonces, no es como que hasta que te das cuenta y lo dejas de suavizar, entiendes la sentencia y ya entiendes el premio. Y dices, ya supe de qué me salvaron. No, nada más fue como que soy ojo alegre. No, tienes este problema. Te salvaron de eso. ¿No? Mm, sí. Perdón porque hice esto, porque soy esto y porque. Ahora sí, líbrame de ser así. Líbrame de la sentencia que le corresponde a los asesinos, a los ladrones, a los lascivos, a todos los de los mandamientos, a toda la ley, incluso que no solamente están los de mandamientos, sino en toda la ley. Yo sé que me corresponde que me corten las manos, Dios. Perdóname. Y ya sabes, tengo manos gracias a que no me las cortaron porque Cristo pagó por mi pecado. Cuando le entiendes así, cambia a que nada más como de, ay, pues sí, de repente se me va a robarme las picafresas. ¿Sabes? Es muy diferente, aunque es un mismo hecho y para Dios es lo mismo, tú no lo vas a entender igual. Entonces, repito, no por amor Dios quitó la sentencia, más bien es la ejecutó por amor. Y es ese es el versículo clave de la justicia divina. El propósito es para que el que sea justo y a la vez el que se justifica, ¿cómo? Para que él sea justo, más bien, para que él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, esta persona se convierte en alguien justo. Cuando Pablo acaba de decir, no hay ni un justo. Si lo lees de corrido, lo lees en 5 segundos y no hace sentido. Cuando lo separas por el, pero ahora, es como, a ver, espera, espera, ya entendí por qué Pablo dice entonces que somos justos. No era, ya soy. ¿Y cómo es esta parte? Entonces, Dios es el juez y dice, no dejo al pecado sin castigo. Más bien es, sí castigo el pecado en mi hijo. Y justifica porque ahora puede declarar legalmente inocente a alguien que era culpable, siempre y cuando tengan la fe en Jesús. Es como lo que revela, ya entendí esos momentos, wow, como le dicen, como por la fe en Jesús pueden tener la justicia. Ya estaba, pero cuando de repente ves, como ahorita nos dijo Inés, en el Edén, los cubrió con su pecado, y dijo bien Inés, fue Jesús el que los cubrió. Sí, que yo crea en Jesús va a ponerle, es la respuesta correcta, la llave en cada momento de la humanidad que Dios mostró salvación, que Dios mostró justificación, que Dios mostró una sentencia. Y lo vas viendo con Moisés, sentencia, muerte, y el tipo y contratipo de Jesús, con Noé, con Abraham, con todos, fue como de, cuando le pones a Jesús en la escena, tiene sentido. Es que no nada más mató a la humanidad, salvó a la humanidad. Por eso los cubrió el arca de Noé. Como cubrió la de Moisés, correcto. Pero también como cubrió a Jesús en el bautizo. Jesús es la respuesta como que, ¿sabes? Como el código secreto que descifra cada momento de la humanidad en la cual Dios mostró esa parte. Jesús estuvo presente en cada momento de estos. Que lo entiendas es porque el Espíritu Santo te lo puede permitir, pero es porque ves a Jesús. Cuando ves a Jesús en cada escena, quizá todo fue para preparar el momento central de la humanidad que fue la muerte de Jesús. Y hoy estamos hablando 2020, ¿qué año estamos? 25. Sí, ¿verdad? 2025, años después, por decirlo así, y podemos encontrar la similitud de cada parte de la Biblia en nuestras vidas y en el proceso humano y en el proceso de hijos de Dios. ¿Coincidencia? No. Y no lo vas a entender en tu vida hasta que metas a Jesús en la ecuación y que digas, Jesús lo vivió, Moisés lo vivió, Abraham lo vivió, ¿cómo se llama el del diluvio? Noé lo vivió, todos lo vivieron. ¿Tú qué esperas?
Ahí lo vas a ver, lo tienes que vivir si quieres, ah, sabes, la salvación, la justificación, y esa es la dinámica que Pablo deja aquí clara. Entonces, Pablo no está ofreciendo nada más una idea teológica, filosófica, avanzada, sino es una realidad espiritual que puedes verificar. Y como lo dijimos, en cada persona ves su vida, ves la promesa de Dios, ves la palabra profética. ¿Cabe Jesús? Te aseguro que sí. Y cuando lo encuentras, ya lo puedes llevar. Ok, a ver, espérame. Entonces, si lo vivió Jesús, ¿en qué momento lo vivió Jesús? Haz el experimento. Haz el experimento. Ve la vida de Noé. ¿Algo así vivió Jesús? ¿Algo así vivió como Abraham? ¿Vivió Jesús? ¿Algo como todos? ¿Jesús cabe ahí? Ok, ¿y en su vida lo vivió? Haz el análisis. ¿Lo dejó a la iglesia también lo vivió? Porque son verificables, son fuentes verificables y lo puedes encontrar con versículos en cada parte. Es chamba, pues esta área nada más. La justicia de Cristo se acredita a tu cuenta por medio de la fe. Y no es un tema emocional, no es un tema romántico, como dije, es un tema legal, comercial, ¿no? Y sacrificial. No es como que digas nada más, un borrón y cuenta nueva, un refresh. Ya, ahora es echarle ganas, ¿no? Fue una transacción que quedó asentada en tu vida y bien. Y Dios dice, ok, donde tú debías de morir, otro murió. Donde tú debías ser condenado, otro fue declarado culpable. Imagínense, como les dije, en la escena del jurado, este, Chuchito a la reja. Todos ustedes se llaman Chuchitos. Así, todos. A la reja y ahí vamos todos. Iglesia Bethesda a la reja y todos, chin, ¿cuál va a ser la sentencia? Y que Dios diga eso. Donde tú debías de morir, otro murió. Donde tú debías ser condenado, otro fue declarado culpable. Donde tú no podías llegar, otro te representó perfectamente. Esa es la gracia de Dios. Lo que Cristo merecía, tú lo recibes. Lo que tú merecías, Cristo lo recibió. De la alta, ¿cómo pudieron vivir tantos días encerrados la familia de Noé? ¿Cómo pudo vivir tanto tiempo encerrado sin que pelearan, sin que se desesperaran, sin que, pues sí, es como estar, la paciencia que tuvieron de estar allí encerrados día y noche, el tiempo que estuvo allí? Solamente Jesús los cubrió y le dijeron, o sea, los hizo tener ese control de paciencia, ¿no? Por tiempo. Si con un ratito que estás en la calle, nos estuvimos encerrados, lo estamos matando, imagínate que estuvieron tantos días ahí encerrados Sí, sin hacer nada, sin nada. sí, no, sí se ha estado divertido, sin juegos de mesa, ¿no? Sí, no, pues solamente sí se menciona de que el Espíritu de Dios estaba con ellos, ¿no? Y durmió los animales, así. Y en la película que hay, sí pasan como que más la dinámica y toda esta parte, pero la verdad es que sí, en la vida real sí debe haber sido algo interesante. Y aparte entendiendo de cómo sabemos que vamos a vivir. Noé confiaba en Dios, pero el resto de la familia no tanto. O sea, pues, si tú nos dices, pero él los metió, vale, vámonos para adentro y tráiganse cada uno y toda esta parte, y los metió. Pero yo que muchos dijeron, ah, ya nos trajo a la muerte, o sea, y no sabían qué pasaba afuera. O sea, ellos no entendían nada, simplemente si leemos completamente, cierra las puertas y empieza a llover. Ellos no sabían que ya la humanidad no existía, simplemente escuché llover truenos, todo horrible y un agua que no conocíamos, porque antes no había lluvia. No sabemos qué pasó, simplemente ya escuchamos aquí. Ahí pues viene la parte de la confianza de Dios, como de, pues yo no sé cómo, pero Siento así como encerrada en un cuarto, ¿qué hago encerrada todo un día? Es que ya, no, pero imagínate ya en la vida real, el abrir la puerta y ver solo agua. No, ha haber sido horrible, ¿no? Así como de, chin, ya no hay nadie, solo somos nosotros, somos los que estamos los que somos y ya. cuando bajaron del barco, hicieron su desastre otra vez. Sí, la tierra, bueno, sí. Entonces,
más bien es, ya para terminar, tenemos que dejar de justificarnos. No podemos limpiar nuestro expediente con nuestras fuerzas. No podemos seguir siendo esclavos o seguir siendo presos del sistema de méritos. Hiciste bien, Dios va a estar feliz conmigo. Hiciste mal, chin, seguramente es por esto, como les he dicho. Tenemos que creer y recibir la justicia de Cristo. Tenemos que realmente creer de, yo sé que sí. Si lo encuentro a Él en cada etapa de mi vida, me va a justificar. Y entiendo esta parte. La fe en Él revela. Realmente la sangre de Cristo fue la única moneda con tal valor de cubrir mi pecado completamente, los pasados y los futuros. Y ese cambio de mentalidad, y con eso cierro, o sea, vive creyéndotela. Si ya fuiste declarado justo, vive como quien no necesita probar nada. No tengo que estar comprobando, no tengo que estar probando. Perdóname, pero si Cristo dijo eso de mí, me basta. Y lo dice la palabra muy clara. Ya no hay acta de decreto de parte de los demonios para ti. Ahora tú rompe ese esquema. Porque el demonio no puede decir, oye, me lo debes. Él me pertenece porque esta parte. Que tú creas en Jesús y que digas, no, Cristo murió por esa acta. Pero aquí tengo otra en la cual también dice que eres ratero. También. Y esta que también dice que una vez, lo que tú quieras. También. No hay nada que me puedas demostrar para que yo tenga esa parte. Ya Cristo pagó por eso, entonces voy a vivir tranquilamente. No le debo a Coppel, como Legolas dormido ahí en el sol. Entonces la fe no es el precio que pagamos. Ya no está acertado ahí. Sino es tener las manos vacías para recibir lo que Cristo ya pagó. Esa es la fe. La fe no es, voy a creer para que ya me quiten los pecados. Más bien es, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque te cueste trabajo, abre las manos y espera recibir algo. Está curioso porque es como de, pero no hice nada, simplemente es, ten la fe, abre las manos, espera lo que Cristo ya pagó por ti, lo que te quiere dar. Es como si te pusieras los lentes metaverso, no sé, algo así por el estilo. ¿Se imagina la gente que ve las predicaciones de otros años, de años así? Que gente, ¿qué está aquí, lentes? ¿De qué habla, no? Entonces, es como ponerte unos lentes en los cuales puedes ver la vida que tiene para ti y los tuyos. Que puedas de repente ver si pongo a Cristo aquí enfrente de mi mirada, puedo ver las bendiciones que tiene para mí, puedo ver las promesas. No las merecía, sí, no, sí ya me quedó claro, pero ya, ¿cómo se dice? A otra cosa mariposa, o cambio de, ¿cómo le llaman a estas frases? Ya, ¿no? ¿Cómo le llaman a estas cosas? A estos refranes mexicanos tan jocosos. Ya, ¿qué tienes para mí, Jesús? Y no sé cómo, pero a ver, ¿qué tanto las abro para recibir lo que una pantalla? Las pongo así para que entre aquí la pantalla o le hago así como si fuera una moto, Dios, para que sea una moto. Ese es tener esa visión de parte de Jesús que digas, pues yo sé que no me lo merecía, pero va, Dios, gracias, lo recibo, exacto, es como de va, lo recibo, o sea, aquí entran unas llaves de una camionetita. Entonces, más bien como esa parte de decir, no me lo gané, no, 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 pero Cristo me lo quiere dar y Él ya pagó lo que me pertenecía a mí, la paga, el pecado. Y ahora yo voy a recibir la herencia. Sí la quiero, con eso es como suficiente para que diga como sí, ¿no? Y ahí iba a poner otro ejemplo, ahí como con Chabelo cuando te bajaban corriendo. Ay, también dice, siempre con un minuto haré un buen de cosas. Eso, ¿no? Así como que tengas no creo que haya una prédica en la cual no me haya mencionado a Chabelo. Sí, justo me decías en eso. Eso siempre, el canon. Chabelo fue canon. Pero esa parte que digas, va, está bien, Cristo, ya te creo, lo recibo, lo vivo, ¿va? Muchas gracias, Jesús, por tu sacrificio, por nuestros pecados.
Mi Dios, si aún alguien viendo la predicación de manera virtual o de manera presencial, mi Dios, o en un futuro si alguien la va a ver y hoy tiene duda, mi Dios, de su salvación, que pueda simplemente entregar su vida a Cristo Jesús, que pueda confiar en Él, mi Dios, que pueda tener esa fe de que tú moriste por sus pecados y te los entregamos, mi Dios, a ti en la cruz. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, nuestros errores. Y mi Dios, recibimos con manos abiertas, recibimos, Padre Santo, con fe y con gratitud y con humildad las promesas que tienes para nosotros, que aunque no las merecíamos, las aceptamos porque tú nos las diste, Jesús. Y síguenos revelando qué más hay para nosotros en el reino de los cielos, qué más hay para nosotros como promesas, mi Dios, que tengamos que arrebatar, porque sé que tienes un propósito para cada uno de los que estamos escuchando en este momento esta prédica y lo vas a cumplir, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.